¿Cómo se llega al punto de no reconocerse en el espejo? Lucas se hacía esta pregunta mientras ajustaba la corbata en su pequeño departamento de Barcelona. Todo en su vida parecía encajar perfectamente: el trabajo, los amigos, incluso su novia. Sin embargo, algo lo hacía sentir vacío. Esa noche, durante una cena con los amigos de su pareja, Lucas se dio cuenta de algo que no podía ignorar. Uno de los invitados le comentó: «Me sorprende que te guste la ópera. Siempre pensé que eras más de rock». Bueno, las personas cambian, ¿no? Pero en su interior sabía que no era verdad. Había empezado a moldear sus gustos y hábitos para agradar a los demás, especialmente a su novia, Carla. Ella adoraba la ópera, así que él había cambiado sus listas de reproducción, sus fines de semana e incluso su forma de vestir. Quería encajar en su mundo perfecto. Una tarde, mientras organizaba su armario, encontró una vieja chaqueta de cuero y una entrada de un concierto al que había ido años atrás. Era el recuerdo de la última vez que fue él mismo. La nostalgia lo golpeó tan fuerte que no pudo evitar preguntarse: ¿en qué momento dejé de ser yo? Esa noche no pudo dormir. Miró al techo durante horas, pensando en todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no. Recordó cómo había abandonado sus viejas costumbres para adaptarse a la vida de Carla. Pensó en las tardes que solía pasar componiendo música, creando melodías que le daban propósito. Ahora, su guitarra estaba guardada en el rincón más oscuro del departamento, cubierta de polvo, como si formara parte de un pasado al que no podía regresar. Al día siguiente, mientras caminaba por la ciudad, pasó frente a una cafetería donde solía escribir letras de canciones para su banda de rock universitario. El dueño lo reconoció y lo saludó efusivamente. «Lucas, hace tiempo que no te veía por aquí. ¿Aún tocas?» La pregunta lo desarmó. «No», respondió con un nudo en la garganta. «Hace mucho que dejé de hacerlo». El dueño sonrió y le dijo algo que quedó resonando en su mente: «Nunca es tarde para volver a ser quien eres». Esa noche, Lucas tomó su guitarra por primera vez en años. Cada acorde lo hizo sentir vivo. En los días siguientes, comenzó a escribir canciones de nuevo. Al principio con dificultad, pero luego las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando salir. Una de las canciones hablaba de un ave que trataba de cambiar sus plumas para encajar con el resto, solo para descubrir que había perdido su capacidad de volar. Esa metáfora lo conmovió profundamente porque describía exactamente cómo se sentía. Poco a poco, Lucas empezó a retomar las cosas que realmente le apasionaban. Cuando le confesó a Carla que quería ser fiel a sí mismo, ella no lo tomó bien. «Pensé que estábamos en la misma página», dijo dolida. Lucas entendió entonces que su autenticidad era más importante que cualquier relación que lo forzara a cambiar. Unos meses después, mientras tocaba en un pequeño bar, una joven del público se le acercó. «Tu música tiene algo especial», le dijo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que lo valoraban por quien realmente era. Una tarde, antes de su presentación, se sentó en la misma cafetería donde había recuperado su chispa. Abrió su cuaderno y escribió: «La vida no se trata de encajar en el molde de otros, sino de encontrar el coraje para ser uno mismo. Al final, el amor verdadero siempre será hacia lo auténtico». Nunca mendigues amor cambiando tu esencia. Las personas que realmente te valoran lo harán por quien eres, no por quien intentas ser. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza. No tienes que ajustar tu luz para encajar en las sombras de otros. Quienes realmente te quieren lo harán incluso por esos matices que tú consideras imperfectos, porque en ellos reside la belleza de ser único. Y recuerda, siempre puedes volver a ser tú. ¿Alguna vez cambiaste para agradar a alguien? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que lo necesite e inspírate con la próxima, que seguro tocará tu corazón.